¿Qué tal, hermanos? Buen día. Se les saluda, como siempre, su amigo y hermano, el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente en la parroquia Jesús Divino Maestro, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Y les saludo con mucho afecto y cariño para meditar las lecturas del día de hoy. Ya el miércoles iniciamos formalmente la cuaresma, pero hoy llegamos al primer domingo de cuaresma, en este domingo 21 de febrero, y vamos a meditar lo que nos tiene preparada la liturgia de hoy. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 9, versículos del 8 al 15. La segunda lectura es de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, y el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. Y tienen obviamente una connotación cuaresmal. En la primera lectura nos habla de la alianza que Dios hace con el hombre a través de Noé. El plan de Dios siempre ha sido nuestra salvación. El plan original de Dios es que nosotros estemos con Él siempre. Para eso nos creó. Pero el hombre es el que siempre deja de cumplir ese plan. El hombre se aleja de Dios. Llegó un momento que la maldad era tan grande que Dios se arrepintió de crear al hombre y decidió destruirlo. Pero afortunadamente hubo una familia, la familia de Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios y a través de él nos da una segunda oportunidad a los seres humanos. Pero la iniciativa siempre viene de Dios. Esta alianza no nació porque Noé le pidiera a Dios una oportunidad. Dios es el que siempre tiene la iniciativa. Y después de enviar 40 días y 40 noches el diluvio, y Noé acompañado en el arca por su familia y por parejas de animales, Dios hace una alianza con él y le dice: esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida en el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y fíjense, para que Dios no es un Dios que tenga mala memoria. Sin embargo, para tranquilidad del hombre, le dice: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. El arco iris es un símbolo del amor de Dios, es un símbolo de la misericordia de Dios, es un símbolo que la promesa de Él siempre la cumple. Y para que nosotros tengamos esa tranquilidad de ese Dios misericordioso. Por eso siempre decimos: después de la tempestad viene la calma, porque nos acordamos que aún en esa misma tempestad el Señor está presente con nosotros. Y fíjense qué interesante que San Pedro, en la primera lectura de hoy, en la segunda lectura de hoy, que es la primera carta de Pedro, hace toda una catequesis bautismal, porque relaciona esto que acabamos de leer del diluvio con el bautismo. Nos habla cómo a través de las aguas, dice, mientras se construía, dice: en la que unos pocos, 8 personas se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora lo salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal. Fíjense, esto es bien interesante. El bautismo no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús. O sea, el objetivo del bautismo no es simplemente quitar la mancha, no es borrar las inmundicias del pecado en cuanto a la mancha con la que quedamos por el pecado de Adán y Eva. Porque después de bautizados seguimos pecando y nos podemos perder en el infierno. Sin embargo, el bautismo lo que trae es esa gracia bautismal, es esa gracia santificante que nos ayuda a vencer el pecado. Y fíjense cómo, qué interesante, en el momento de la bendición, fíjense, tengo aquí el libro donde viene el ritual del bautismo. En el momento de la bendición del agua para bautizar a un bebé, hay una parte que dice: Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. O sea, el agua se llevó toda la inmundicia, toda la maldad y destruyó a muchísima gente. Pero al mismo tiempo el agua del diluvio salvó a estas 8 personas que iban en el arca.
y los hizo llegar con vida a su destino. Entonces, el pecado, el bautismo y esta catequesis bautismal que hace San Pedro es muy interesante. El bautismo no simplemente te borra la mancha del pecado, el bautismo te habilita y te capacita y te compromete a vivir una vida de acuerdo a la gracia de Dios. Y fíjense esto, ¿por qué? Porque en el bautismo lo que recibes es el Espíritu Santo. Y fíjense qué interesante cómo en el Evangelio que se narra hoy, dice Marcos, en aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. O sea, se fijan cómo no, el Espíritu Santo es quien impulsa a Jesús, pero va con él, lo acompaña. Por eso nosotros en este desierto que es esta vida, a través del bautismo, somos invitados a caminar en esta vida para vencer las tentaciones, porque el Espíritu Santo nos acompaña, así como acompañó a Jesús. Y esta cuaresma es un camino de 40 días que, sí, que es también prefigurada por los 40 años que caminó el pueblo de Israel por el desierto. El pueblo de Israel salió con mucho entusiasmo de Egipto y entraron al desierto con muchas ganas y con muchos deseos y con mucha alegría porque el Señor los había liberado de la esclavitud. Pero durante esos 40 días vienen desilusiones, vienen recaídas, vienen reclamos y le dicen al Señor, ¿acaso no había suficientes tumbas en Egipto? ¿Por qué nos traes a morir en el desierto? Estábamos mejor allá, al menos comíamos. Viene el reclamo. Y eso mismo nos pasa a nosotros, mis hermanos. En la cuaresma empezamos el miércoles de ceniza con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Vivimos la Semana Santa con mucha intensidad. El triduo pascual, la pasión, muerte y la resurrección de Jesús. Y luego toda la Pascua vivimos con el gozo, pues obviamente empezando con el sábado, el sábado santo, con el cirio pascual y todo esto. Pero pasa y luego volvemos a nuestra vida, a ese desierto donde volvemos a los reclamos, donde volvemos a la mala vida. Entonces a lo que el Señor nos invita es que esta cuaresma sea diferente, que realmente vivamos, porque fíjense, llegó un momento en el que todo esto tan hermoso que la iglesia a veces ha querido hacerlo muy real o muy pictórico para que la gente lo vea y lo sienta. De hecho, por ejemplo, el lavatorio de pies pues, se lleva a cabo durante la misa. Pero todas las tradiciones de la Semana Santa, yo recuerdo desde niño, se hacían, en algunas iglesias se escenificaba todo lo que era el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, se hacía el lavatorio de pies, todo lo que era la última cena, y estaban las personas que estaban escenificando y actuando todos los pasajes, y todos nosotros viendo, bien emocionados. Y el Via Crucis no se diga, ¿cuánta gente no iba a Iztapalapa a ver el Via Crucis aquí en México? Y aquí en Monterrey hay diferentes parroquias que las hacen con mucha intensidad. Pero antes la gente las veía y las veía con mucha devoción. Yo recuerdo una vez de niño o de joven, vi como en una Via Crucis estaba una señora cargando a su bebé, a un niño, y cuando iba pasando la procesión y golpeando a Jesús, el niño lloraba y le decía, mamá, mamá, que ya no le peguen a Diosito. Y la mamá y todos los que estábamos ahí pues nos enternecíamos. Llega un momento en que eso ya se ve como una obra de teatro. Simplemente vamos a ver una representación y nos regresamos inmutables. Hemos perdido a veces esa devoción por todo esto que es, no es simplemente el recordatorio de lo que Cristo vivió por nosotros. Es sentir de nuevo en nuestro corazón ese amor que Cristo dejó plasmado en la cruz. Entonces hoy el Señor nos invita, por eso al final del Evangelio de hoy dice, después de que arrestaron, cuando ya Jesús regresa del desierto y que se bautiza y todo lo demás, dice, después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es la invitación de Jesús, arrepentirnos
hacer un acto de conciencia, como el hijo pródigo entró en sí mismo, entrar nosotros en nosotros mismos para ver cuáles son todas aquellas cosas que son trabas, que son barreras para mi conversión. ¿Cuál es ese odio, ese rencor? ¿Quién me hizo daño que me tiene atorado en un sentimiento negativo de amargura? Necesito limpiar y sanar todo eso, y el único que me lo puede ayudar a sanar es Jesús. Esa es la invitación, mis hermanos. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ya iniciamos oficialmente el miércoles de ceniza la cuaresma, pero hoy, primer domingo, iniciamos esta semana con mucha fe, con mucha devoción, recordando, como decíamos en la primera lectura, que el pacto es de Dios y el hombre, y Dios nunca deja de cumplir ese pacto. Él, su amor y su misericordia está siempre a disposición de nosotros. Nosotros nos alejamos de hoy. Dice el Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos y no nos acercamos a Él. Sigamos viviendo esta cuaresma con mucha devoción, sigamos haciendo actos penitenciales que sean actos de amor, no simplemente actos para que la gente nos vea, y vivamos el amor de Dios en nuestra familia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama, Dios tiene un plan de salvación para ti y el plan es muy claro. Ama a Dios por todas las cosas y ama a tus hermanos como Dios te amó. Que tengas un buen domingo, que tengas un día lleno del amor de Dios y te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, que estés bien.